El grupo 7 presenta Estudiantes, casos de la vida real. El episodio de hoy trata de el individualismo frente al colectivismo. La tarea de Hamburguesita. A ver, ¿qué dice este libro? ¿Y este artículo? ¿Qué? No entiendo. Sacaré 0 en la tarea, después de andar diciendo que voy a cerrar bocas con mis notas. ¿Qué pasa? Desde lejos se nota que estás estresada por tu tarea. Hasta ya te va a temblar uno. Lo que pasa es que no entiendo la información que tengo que leer sobre el individualismo y el colectivismo para hacer mi tarea. Ahora, ¿quién me ayudará? En vez de esperar que Diosito te ilumine, hagamos un viaje a través del tiempo. Quizás hallemos alguna información que te ayude con tu tarea. Remontémonos a la antigua Grecia, aquella cultura en donde vivía un filósofo muy conocido. ¿De quién hablamos? Pues de Platón. Te preguntarás, ¿qué haremos aquí? Y la respuesta es que analizaremos el pensamiento de Platón. Creía firmemente en la idea de un estado ideal gobernado por un sabio y de una colectividad altruista que se deje guiar por el gobernante, ya que su pensamiento se centraba en estas premisas. Platón detestaba a los individualistas, a los que los llamó egoístas. Qué radical, ¿no? Pues sí, qué rígido con los individualistas. Si supiera que no comparto mi pan con nadie, ya me habría dicho egoísta. Ahora, volvamos al presente para hablar con Popper. ¿Popper? ¿Quién es él? Popper es el filósofo que critica el pensamiento de Platón con respecto al colectivismo y al individualismo en Escritos Selectos. ¡Qué agradable sujeto! Vamos a conocerlo. Buenas, señor Popper. Vinimos para preguntarle su postura acerca del colectivismo y el individualismo. Claro. Pregúntenme lo que quieran. Soy todo oídos. Para empezar, ¿cuál es la opinión que tienes sobre el tema del colectivismo altruista y el individualismo egoísta? Pienso que el colectivismo y el individualismo no se relacionan con el altruismo y el egoísmo respectivamente de manera necesaria. Platón dijo una vez, la parte existe por el bien del todo, pero el todo no existe por el bien de la parte. Lo que evidenciaba que defendía bastante la noción de colectivismo altruista, incluso generando así conflictos de ética en nuestros días. Para mí, pueden existir 4 combinaciones de las que resalta el colectivismo egoísta y el individualismo altruista. Al igual que Sherrington, me pregunto, ¿son altruismo el cardumen y la manada? Exacto. Yo también pienso como usted. Considero que Platón no toma en cuenta la unicidad de las personas que conformamos la sociedad. Que el hombre tenga sus propios proyectos y metas no significa que no sea empático con el resto de miembros de la colectividad. De su respuesta me pregunto otra. ¿Por qué Platón atacaba al individualismo? Platón atacaba el individualismo porque consideraba que si el hombre llegase a emanciparse espiritualmente, significaría el fin del tribalismo y el surgimiento de la democracia, que era una forma de gobierno detestada por Platón. Él defendía su argumento a través de la apelación a nuestra humanidad, tachando a los individualistas como egoístas solo por velar sus derechos como individuos. En pocas palabras, Platón consideraba al hombre como el enemigo público número 1 del Estado. Por otro lado, hay que mencionar algunos autores que relacionan al colectivismo y el individualismo desde otro punto de vista. Para Aristóteles, la justicia era algo que pertenecía a las personas, pero Platón argumentaba que ese sentido de justicia no velaba por la salud y armonía del Estado. Pericles, por otra parte, aporta su idea afirmando que los hombres deben llevar una vida polifacética, sin olvidarse de cuidar a los heridos. En base a estas opiniones, la Iglesia también da su punto de vista de la siguiente manera: ama a tu prójimo,
algo que no es equivalente a decir ama a tu tribu. Del mismo modo, Kant dice que los hombres son fines en sí mismos y no son meros medios que puedes utilizar para tus fines. Exacto. Todos los personajes que mencionó tienen razón sobre el individualismo altruista. Todo hombre puede pensar en sí mismo sin dejar de pensar en el resto. Además, puedo agregar que todos debemos ser la prioridad de nosotros mismos sin caer en el narcisismo. Otra pregunta, ¿cómo nació su doctrina colectivista y cuál era su fin? Los primeros registros que se tienen de su doctrina colectivista se encuentran en su obra titulada Diálogos, donde cita un proverbio pitagórico, el cual es: los amigos tienen en común cuanto poseen. Suena muy humanista, ¿cierto? Sin embargo, hay una parte en su libro en donde se refiere al individualismo altruista con la siguiente frase: es mejor cometer una injusticia que sufrirla. Esta parte de su obra se inspira en la doctrina de Sócrates, que se resume en: temo cometer un pecado si permito que en mi presencia se hable tan mal de la justicia sin hacer lo más que pueda por defenderla. Dado a que hizo una referencia de la doctrina socrática, podemos decir que su postura fue por un momento individualista y por tanto altruista. En cuanto al fin de su doctrina colectivista, era sustituir el egoísmo y la discordia civil por la armonía, según Barker. Tengo otra duda. ¿Qué piensas sobre la idea que tiene Platón, en donde dice que los hombres no pueden tener bienes individuales? En efecto, Platón argumentaba que los bienes materiales no deberían ser propiedad de uno, sino que deberían ser bienes comunes que puedan ser utilizados por la colectividad. En palabras de él se decía: es posible erradicar de nuestras vidas en todas partes y por todos los medios todo cuanto es privado e individual. Es decir, Platón pensaba que era posible vivir en un mundo donde no existiera la propiedad privada, ya que para él la propiedad privada significaba ser individualista y por tanto egoísta. Pero yo pienso de manera distinta. Creo que los bienes individuales deben ser separados de los comunes, ya que los primeros representan el esfuerzo moral y físico que el hombre realiza por conseguirlos, mientras que los segundos son creados para el único fin de satisfacer las necesidades de la sociedad. Sí. ¿Estás en lo correcto, Milanesita? Tengo la siguiente duda. ¿Qué opina de que Platón diga que el hombre debe permitir que un gobernante dirija su vida? En cuanto a esa idea que plantea Platón, él afirma que ningún hombre o mujer debe vivir sin un dirigente que se encargue de guiar su camino. Para él, las personas no pueden siquiera dejarse llevar por las ideas de su propia mente, ya que al igual que si se encontraran en una guerra, nadie, varón o hembra, deberá estar nunca sin un dirigente, y deberán dirigir su mirada en su líder y seguirlo fielmente. En pocas palabras, enseñarán a su alma mediante la acción de un largo hábito a no soñar siquiera con actuar independientemente. En resumen, Platón tenía una doctrina basada en la rígida disciplina militarista que, según él, debe aplicarse incluso en tiempos de paz. Puedo opinar en ese aspecto que hay un punto a favor y otro en contra. Estoy a favor en la idea que tiene Platón sobre que una persona capacitada para gobernar sea la que dirija la sociedad por un buen camino, ya que en la democracia no existe una regulación que impida a los no aptos a gobernar un país. Por otro lado, estoy en contra de la idea de que las personas no podemos siquiera pensar por nuestra cuenta. Creo que cada uno de nosotros tiene un proyecto de vida que quiere cumplir, además de que los caminos que recorre la gente son distintos entre sí. Por lo tanto, podría decir que no es malo pensar por uno mismo o soñar con una cosa para uno mismo, mientras no violes las normas que son impuestas por la sociedad para cumplirlos. Concuerdo contigo, hamburguesita. Ahora quiero preguntar sobre el concepto que Platón da sobre la justicia. ¿Qué piensa acerca de ello? En efecto,
Platón le dio un nuevo sentido a la justicia en su libro La República. Comenzaré diciendo que Sócrates, su maestro, tenía una doctrina parecida a la cristiana, ya que consideraba que era mejor sufrir una injusticia en vez de cometerla. Platón también plantea una misma premisa a pesar de que en su obra se ataca hostilmente al individualismo. Entonces, ¿podríamos decir que es absurdo viniendo de él que apoya la teoría individualista? Sí, podemos decir que se contradice en su propia teoría. También puedo acotar de que Platón siempre le dio menos importancia a los problemas del hombre a los que llamó problemas de justicia. Además, aseguró que si pondríamos en una balanza los problemas del hombre y del Estado, los problemas del Estado tendrían mayor relevancia porque el hombre es un ser inferior a la colectividad. Y por tanto, sus problemas no son tan importantes. Para él, la justicia se encuentra en el bienestar, salud y prosperidad de la colectividad, en pocas palabras. Ahora que ya hablamos mucho del tema, podemos dar nuestras conclusiones. Primero, Platón siempre creyó que solo existía el colectivismo altruista y el individualismo egoísta. Para él, la única opción frente al individualismo era el egoísmo, e identificaba todo colectivismo con el altruismo, en vez de admitir 4 posibilidades. La segunda conclusión es que Platón odió al individualismo porque veía en él al enemigo número 1 de su estado ideal. Creía que se destruiría el concepto de tribalismo en el momento en el que el hombre se emanciparía de la colectividad. Por eso, siempre trató de desacreditar al individualismo. Agreguemos los aportes de otros personajes como Aristóteles, Pericles, Kant y la Iglesia, quienes defendieron la posición del individualismo altruista. Tercera conclusión, es que la doctrina colectivista de Platón nació con el proverbio de origen pitagórico: los amigos tienen en común todo cuando poseen. Por otro lado, Platón se contradice con la frase: es mejor cometer una injusticia que sufrirla, de modo que muestra cierta postura antihumanitarista. En cuanto al fin de su doctrina, se resume a erradicar el egoísmo y la discordia civil para alcanzar la armonía. La cuarta conclusión es que Platón decía que los hombres no pueden tener bienes individuales porque eso es la representación del egoísmo humano. En palabras de Platón se decía que las esposas, los ganados y los niños debían ser compartidos entre todos. Además, argumentaba que sí se podía erradicar la propiedad individual a través de medios y otros mecanismos. La quinta conclusión es que Platón decía que los hombres y mujeres, al igual como si se encontraran en una guerra, deben siempre dejarse guiar por las órdenes de su gobernante. En resumen, predicaba una doctrina basada en la disciplina militar que debía ser practicada por todos como un hábito incluso en los momentos de paz. La sexta conclusión es que Platón nunca le dio un lugar trascendental a los problemas del hombre. Todo esto era así porque consideraba que el hombre se encontraba en un lugar inferior al del Estado. Por eso, afirmaba que los únicos problemas más importantes eran aquellos que eran del Estado en materia de salud y bienestar. Gracias, señor Popper, sus conocimientos en el tema me ayudaron a resolver las dudas sobre mi tarea. Hasta una próxima ocasión. Ahora que ya volvimos en esta conversación con Popper, ¿qué harás? Haré mi tarea y luego veré 2 temporadas de mi novela favorita. Está interesantísima. Like a brother, straight up, I gotcha.